Buenas noches, bienvenidos a esta mesa redonda, donde hablaremos sobre los impactos que tuvo la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo en lo económico, geográfico, político y tecnológico. Nos encontramos con la economista Karen Ruiz, graduada de la UNAM. Tenemos a Evelyn Segura, especializada en ciencias políticas por parte de la UNAM, a Megan Vargas, historiadora en la UNAM, Liliana Tapia, geógrafa en historia en la UNAM, y finalmente, pero no menos importante, a Luna Mancera, historiadora graduada en la UNAM, y su servidora Maxine Sánchez. Comencemos con la economista Karen Ruiz, quien nos hablará sobre el impacto que tuvo la economía en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Adelante, Karen. Gracias, Maxine. Tomemos en cuenta que la guerra afectó tanto en lo aéreo como en lo terrestre. Europa quedó devastada después de esto. Se calcula que perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial, perdiendo cosechas enteras. Por lo tanto, el hambre que se había erradicado en Europa en el siglo XVIII apareció de nuevo. Al término del conflicto, las viejas potencias europeas, Reino Unido, Alemania y Francia, habían perdido el liderazgo económico. Como consecuencia, la economía estadounidense experimentó un auge en crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 10% anual, superando a la URSS. Gracias, Karen. A continuación tenemos a Evelyn Segura, quien hablará sobre el cambio político que se presentó después de esta guerra. Adelante, Evelyn. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo el fin de los totalitarismos tanto en Alemania, Italia y por supuesto Japón. Fue el inicio de las nuevas potencias predominantes a partir de ese momento, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. También se repartió Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo. Fue también la década de la creación de las instituciones que incluso después de la posguerra ayudaron. La población europea sufrió mucho por su recuperación debido a que se conservó la mortalidad junto con el descenso de natalidad y la mano de obra. Esta fue una época en la que los estragos de la guerra se empezaron a notar cada vez más y también fue uno de los principales desafíos que tuvo que enfrentar Churchill junto con una joven reina Isabel. Gracias, Evelyn, por la perspectiva y la información. Seguimos con Megan Vargas, historiadora, que nos hablará sobre los acontecimientos ocurridos después del territorio de la guerra. Adelante, Megan. Gracias, Maxim. Aunque la rendición de Alemania se firmó el 7 de mayo de 1945, la guerra no terminó sino hasta septiembre de ese mismo año. El 30 de abril de 1945, cuando los soviéticos estaban a punto de entrar a Berlín, Hitler se suicida junto a su amante Eva Braun. Pero ya con el dictador muerto, ¿por qué la guerra no terminó hasta septiembre de ese mismo año? Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que las victorias de las fuerzas del eje se vieron interrumpidas en 1942 cuando los soviéticos se enfrentaron a los nazis en Stalingrado. Un año antes, los estadounidenses se unieron oficialmente a la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Para 1945, Italia ya había sido derrotada y Japón resistía como podía en el Pacífico, por lo que finalmente, el 7 de mayo, Clark Donitz, quien había tomado el poder de Alemania, se rindió oficialmente ante los norteamericanos. Gracias, Megan. Continuamos con Liliana Tapia hablándonos sobre el cambio que tuvo en la geografía en todo el mundo a consecuencia de la guerra. Adelante, Liliana. Gracias, Maxim. Bueno, dentro de todas las consecuencias después de esta Segunda Guerra Mundial, hubo varios cambios geográficos. Me gustaría abarcar unos cuantos, como por ejemplo, que la URSS recuperó todos los territorios perdidos en 1941 y amplió su dominio a costa de las repúblicas bálticas. Igualmente parte de Finlandia, Polonia, Alemania, Rumanía, además de las islas Kuriles y Sajalín. Además de eso, Bulgaria cedió Macedonia a Yugoslavia y Tracia a Grecia, así como también Italia renunció a todas sus colonias, devolvió Donetsk a Grecia, perdió a Alemania y también a sus colonias africanas. Asimismo, Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. Por otro lado, Alemania quedó dividida en 4 zonas administradas por las 4 potencias aliadas. Posteriormente, Alemania se dividió en 2 estados, uno que era federal y otro que era democrático. Así como Japón le devolvió los territorios a China. Estados Unidos ocupó varias islas
del Pacífico, y Corea igualmente se dividió en dos partes, la del norte y la del sur. Y por último me gustaría mencionar que China recibió Formosa, cedida en 1895 a Japón bajo presión. Gracias, Liliana. Por último tenemos a Luna Mancera, quien nos retomará las situaciones sucedidas después de la guerra ocasionadas por ella. Adelante, Luna. Gracias, Maxim. Entre las situaciones más notables que sucedieron después de la guerra a causa de esta, podemos empezar por la devastación casi total de Europa debido a los bombardeos que fueron extensos y devastadores. La división de Alemania, que tras ser derrotada pasó a control de los países aliados y de la URSS, la muerte entre 55 y 70 millones de personas entre militares y civiles, y la descolonización, que debido a la pérdida política y económica de Europa, permitió numerosos procesos de independización. Gracias, Luna, y por nuestra parte sería todo. Gracias por su atención.